la demora, estamos con un pequeño delay de charla en charla y se nos ha ido acumulando, pero bueno, ya estamos. Ya creo que, bueno, se están sumando gente. La idea es, bueno, agradecerles su tiempo, sobre todo, porque realmente sabemos que en esta época es muy difícil por ahí encontrar el momento para poder tener tanta experiencia juntos, porque está Jorge Ceballos, bueno, Martín Fernández, ahora ya los voy a presentar, y del INTI, ¿quién más, Martín? Si me ayudas. Raquel Ariza, que es la directora de Industria 4.0. Todo un lujo que está Raquel. Bueno, es todo un lujo. No te escucho, voy a cerrar una puertita. Espera un poquito. No, seguí hablando, yo te escucho, no hay problema. Está bien. Bueno, te voy a ir presentando en tu ausencia. Ahora ya volví. No, lo que pasa es que tengo la bomba que siempre hay un problema que justo está acá y cuando se enciende es un ruido infernal, así que... No hay problema. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, para los que están ya en la charla, los disertantes de Agroindustria 4.0 es Jorge Ceballos, quien es diseñador industrial, tiene muchísimos proyectos en empresas, tanto locales como internacionales, mucha experiencia también en lo que es investigación, hace conferencias, capacitaciones como las que estamos teniendo la suerte de ahora de poder compartir, muchos artículos publicados y, bueno, más que nada en la temática de lo que es Industria 4.0, que en este caso le vamos a hacer un enfoque para lo que es agroindustria. Y, bueno, también contamos con la presencia de Martín, y, bueno, que vos estás en la parte del Departamento de Mejora de Productividad del INTI y todo lo que es proyectos y tecnología de gestión de Cuyo. Y bueno, nos dijeron recién también que estábamos con la presidente de Industrias 4.0 del INTI. La técnica del INTI. Bien, la presidenta técnica del INTI. Así que bueno, agradecemos la presencia de los tres. Y bueno, los dejo que arranquen con la charla. Un placer. Okay. Y bueno. Bueno, empezamos entonces. Bien. Bueno, buenas tardes, gracias por estar escuchando. Para mí es realmente la primera charla que doy así virtual, así que sepan disculpar un poco no estoy acostumbrado a no ver a la gente, ¿no? Al menos tengo dos ahí que veo. Pero vamos a hablar un poco sobre Industria 4.0, vamos a hacer una introducción, digamos, a lo que es Industria 4.0, desde la visión que tenemos en el INTI. En realidad nosotros somos la dirección técnica de Industria 4.0, y es la visión que tenemos nosotros, básicamente, de esto. Espera que pasé lo que no tenía que pasar. Ahora sí, ahí está. Todos ven la pantalla, ¿no? ¿Todos ven la pantalla? ¿No hay problema? Al menos sí. No, con que uno lo vea se supone que los demás también, así que... Exacto. Bueno, básicamente Industria 4.0, la palabrita, ¿de dónde sale esta palabra Industria 4.0? Bueno, hay una feria en Alemania, en la ciudad de Hannover, que se llama Hannover Messe, y hace muchos años es la feria industrial por ahí más importante a nivel mundial incluso, de industria en general, ¿no? Después hay más específicas, pero esta es de industria general, que en el 2011 presenta este concepto de Industria 4.0. ¿Por qué lo presenta? Bueno, porque Alemania tenía algunos problemas en particular, estaba sufriendo algunos problemas, y la digitalización que ya venía a nivel mundial metiéndose, digamos, en la sociedad, presentaba, digamos, como un factor de riesgo más para lo que era la producción industrial alemana, básicamente. Después vamos a entrar un poquito más adelante, les comento sobre eso. Eso por una parte. Y la otra, en el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, el de Davos, famoso, en el 2016 presenta, digamos, publica lo que ellos consideran, un video hacen básicamente, y publican lo que ellos consideran que es la versión definitiva sobre, básicamente, digitalización. Pero ellos le llaman Industria 4.0 a esto.
apoyando un poco, digamos, a Alemania y haciendo un poco de énfasis. Ese video, el que está abajo a la izquierda, lo pueden ver en internet, busquen Industria 4.0, World Economic Forum y aparece, digamos. Es interesante como para verlo, está traducido y todo. Perdón. Entonces, bueno, y esto hincapié también en los cambios que produce, digamos, en la sociedad. Para empezar un poco a ver de dónde viene esto, porque no es una cosa que, si bien la palabra sale, desde ahí el concepto se empieza a manejar a partir de la Hannover Messe del 2011 en sí, no es algo que vino de un repollo, sino que tiene toda una historia que vamos a intentar verla más o menos, no sé si rápido, pero más o menos. La primera revolución industrial, ¿se acuerdan la primera revolución que nos enseñaron en el colegio? Bueno, no es que haya sido también un hito puntual, sino que fue toda una época de más de 100 años en la cual, digamos, se produjeron muchísimos cambios tecnológicos. Entre ellos, siempre en el colegio nos decían, bueno, la primera revolución industrial, la máquina de vapor, los telares, qué sé yo, la máquina de vapor de Watt, digamos. Por ahí que podemos diferenciar, digamos, esta revolución industrial con James Watt, un nombre, antes el nombre era muy importante en eso, y podemos considerarlo como el inicio de toda esta serie de revoluciones industriales. Más allá de que Watt no inventó la máquina de vapor, la máquina de vapor ya estaba, digamos, lo que hizo Watt fue convertir una máquina de vapor, llamémosle estándar, en una máquina de circuito cerrado, o sea, la hizo independiente del medio ambiente. Yo me podía llevar la máquina de vapor, le ponía agua y esa agua se mantenía, tenía que recargarla cada tanto, pero no es que el vapor, una vez que se hacía vapor, lo perdía. Acá lo condensaba, lo volvía a meter en el circuito y esa máquina me permitía cierta independencia. Eso fue lo que, digamos, lo que permitió mover a las fábricas lejos de los ríos, por ejemplo, que antes también usaban energía hidráulica, los telares y ese tipo, los telares mecánicos, usaban energía hidráulica, y cuando usaban vapor, también lo usaban, digamos, sacando agua del río. En cambio, ahora se podían ir del río y establecer esas fábricas en cualquier lugar. Lo mismo que las locomotoras. Las locomotoras se pudieron hacer gracias a esto, a esta invención de Watt, ¿no? Entonces, la cuestión es, ¿por qué es importante eso, que las fábricas hayan podido ir de los ríos? Bueno, porque las fábricas, cuando empieza la mecanización, empieza a concentrar, digamos, la tecnología en sí. Entonces, una fábrica era como una especie de caja fuerte donde la gente que tenía dinero como para comprar esa maquinaria la almacenaba y tenía ahí su core, digamos, la parte más importante la tenía adentro de esa caja fuerte que llamaban fábrica. Tanto es así que la gente traía gente, digamos, como para que trabajen ahí, duerman ahí, vivan ahí. Entonces empezaron a generar pueblos alrededor de las fábricas, digamos. Entonces, esta primera revolución industrial, digamos que podemos decir que la mecanización era lo importante y como sistema de energía, el vapor, digamos, la tecnología de vapor, genera varias cosas. Una concentración, digamos, que ya por ahí venía hasta de la Edad Media, de los escribas, del clero, etcétera, ¿no? Que esa concentración de conocimiento, de saberes, de tecnología, de secretos, era muy, muy así concentradora. La organización jerárquica vertical y, digamos, modificaciones en lo que tenía que ver con el estilo de vida de la gente. O sea, la gente del campo se iba a las ciudades para poder trabajar o a los pueblos que se generaban alrededor de esta fábrica, ¿no es cierto? Surgen los empresarios burgueses, surge la burguesía también en esta época. Y bueno, cuando a esto la empezamos a mezclar con el acero y le agregamos electricidad también como energía, como fuente de energía, pasamos a la segunda revolución industrial. Esta segunda revolución industrial se caracterizaba por la producción en masa, por las líneas de producción, es lo que más estamos acostumbrados y todo lo que es tecnología de gestión, digamos, trabajaba y sigue trabajando de alguna manera. O sea, el Taylor-Fordismo surge de ese lado. Para esto ya hacían falta otro tipo de organizaciones, organizaciones jerárquicas, digamos, que ya eran más piramidales, no eran tan lineales como las primeras. Acá también surge el concepto de stock, de producción de stock. ¿Por qué? Porque hasta ese momento la gente no podía comprar cosas porque las cosas, digamos, se hacían de a una. Entonces, el que fabricaba esa cosa cobraba muy caro por esa cosa. Entonces, había obviamente determinadas cuestiones que uno iba canjeando y cambiando, digamos, de alguna manera.
pero la producción en masa hace que un montón de gente pueda tener cosas que comprar. Obviamente, como nunca, no tenían nada hasta ese momento, empiezan a querer todo. Entonces, la demanda del mercado era casi infinita. Entonces, la manera de hacer dinero era fabricar todo lo que pueda, lo guardo, digamos, porque yo no podía fabricar todo lo que me pedían instantáneamente. Tenía que empezar a fabricar hasta que esto entra en régimen, fabricaba un montón, cuando lo tenía, lo guardaba y a medida que me lo iban pidiendo, yo lo iba vendiendo. Y eso duraba por años. Digamos, yo fabricaba, no importaba qué sea lo que fabricaba. De ahí viene la frase de Henry Ford, cualquier color está bien para un auto siempre que sea negro. ¿Por qué? Porque la pintura negra se acaba más rápida que el resto. Entonces yo podía fabricar más autos en el mismo tiempo. Entonces, estaban mirados desde un punto de vista de producción. Era digamos, el producto era lo importante. O sea, no era importante el mercado, no era importante los métodos. Digamos, se empiezan a enfocar exclusivamente, digamos, en el tema producción. Cuando acá, bueno, también surge lo que es las especializaciones, la ingeniería. ¿Por qué? Porque si yo hago una cosa y me sale mal, yo la tiro, no hay problema, hago otra. Ahora, si yo hago un molde, digamos, o diseño algo que me sale mal y eso va a ser producido en serie, y yo lo que haga con ese molde, digamos, después lo voy a replicar, todos los millones de piezas que haga con ese molde van a salir mal. Entonces es muy importante que ese molde funcione correctamente. Ahí entra, digamos, la ingeniería, entra, digamos, todo lo que es, bueno, la especialización, digamos, en control de calidad, en un montón de cuestiones por el estilo, digamos. Si nosotros tenemos que, de alguna forma, identificar esta revolución industrial, la vamos a identificar con Ford, que más allá de la persona, empieza a ser una marca, digamos. Igual el nombre Ford atado, digamos, el nombre de la persona atado a la marca en sí, ¿no? Y es una época que está orientada específicamente al producto. Cuando a esto se le suma el petróleo como forma de energía y los plásticos como materia prima, empezamos a entrar en lo que es la tercera revolución industrial. Hay algunos autores que disienten, que dicen que todavía estamos en la tercera, que esta no es la cuarta, que sigue siendo la tercera, pero digamos, en general, esta es la tercera revolución industrial. Donde acá, si tenemos que identificarlo con un nombre, una empresa, bueno, lo podemos identificar con Toyota, por ejemplo, que ya no es el nombre de una persona, digamos. Es una marca, básicamente, ¿no? Acá viene la dicotomía entre el toyotismo y el fordismo. Esto se da básicamente, ¿por qué? Porque como en la segunda revolución industrial teníamos un mercado casi infinito, en esta la gente ya tenía un montón de productos, había mucha más competencia. Entonces, la gente podía elegir, ya la gente no quería lo mismo. El consumidor era distinto, no era el mismo consumidor que teníamos a principios del siglo. Entonces, para poder atender a esa demanda, yo como industrial o como fabricante, tengo que empezar a ver de qué manera puedo, digamos, abastecer a esa demanda, que no quiere cualquier cosa. Entonces ya no me sirve el fabricar para stock. Entonces empiezan todas las, digamos, metodologías como el Total Quality Management, el Just in Time, producción por demanda, etcétera, ¿no? Diversificación de la oferta, ese tipo de cosas, digamos. Se empieza a meter electrónica, se empieza a meter robótica, en ese caso también, siempre como una cuestión de solución por ahí técnica a un problema, básicamente, ¿no es cierto? A mí, no sé si es verdad, porque la verdad que nunca lo verifiqué, digamos, pero me contaban que los robots en Italia tuvieron digamos, la robótica en sí en Italia tuvo un ímpetu muy grande gracias a un paro de los sindicatos en la fábrica Fiat. Entonces Fiat dijo, ok, no tengo empleados, pongo robots, ¿no? Entonces, fíjense hasta qué punto también hay algunas cuestiones que se empiezan a mezclar, digamos, por otras cuestiones. Bueno, acá empiezan todo lo que tiene que ver con las organizaciones más matriciales en sí, digamos.
Y, como decíamos, el petróleo, los plásticos, la electrónica, las empresas, en lugar de ser monopolios o oligopolios, como eran al comienzo, empiezan a ser multinacionales en sí. Ya no eran empresas nacionales, sino multinacionales. El trabajador, obviamente, estaba mucho más involucrado, sobre todo en el toyotismo, digamos, ¿no? También, fíjense, la importancia de determinados eventos que, por ejemplo, el sistema de Volvo, de la empresa sueca de automóviles Volvo, era hasta casi mejor que el de Toyota, pero el que siempre se estudió y el que siempre se conoce es el de Toyota, ¿no? Entonces, bueno, que obviamente el de Toyota venía por el plan McCarthy, digamos, que los japoneses desarrollaron en base a determinados consejos de los americanos, etc. Bueno, cuando a esta, que es exclusivamente técnica, llamémosle, le sumamos lo que es la red de redes, Internet, y todo lo que tiene que ver con lo ciberfísico en sí, vamos a obtener la cuarta revolución industrial. Antes de irnos, esta revolución, la tercera, es una revolución industrial que está basada, o sea, donde se ataca o donde está realmente la revolución es en los procesos. ¿Por qué? Porque el producto en realidad no es tan importante. El proceso por el cual se fabrica es más importante. ¿Por qué? Porque me permite diversificar mi producto con la misma calidad que tenía para hacer un monoproducto en sí, ¿no? Entonces, con la ciberfísica e Internet tenemos la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial tiene que ver con digitalización, básicamente. Las características fundamentales de esta revolución industrial es la divergencia, es el empoderamiento de la persona en sí, no solo del trabajador, de la persona. Las organizaciones son totalmente distintas por ahí, las organizaciones típicas de esta revolución, a las anteriores. Son organizaciones exponenciales, son mucho más libres, más fluidas, más, a veces en red, otras veces con unas estructuras bastante complejas en sí, pero muy flexibles, muy, muy flexibles. Como decía, digamos, lo que caracteriza a esta revolución industrial con respecto a las anteriores es que esta revolución industrial, digamos, digamos, así como las anteriores, la industria era la que proponía la revolución o forzaba esa revolución industrial y la sociedad la adoptaba, acá se da lo contrario. Acá se da que determinados avances tecnológicos que son adoptados por la sociedad hacen que la sociedad empiece a exigir más. Y esa mayor exigencia, digamos, que tiene la sociedad, la industria no puede llegar a abastecerla, no sea a tiempo. Entonces, es la primera revolución industrial donde la sociedad empieza a cambiar la industria, ¿sí? Y no al revés. Entonces, fíjense, Google, que sería, digamos, la marca que podríamos relacionar con esta revolución industrial, cambia su logo prácticamente todos los días, ¿sí? O sea, cuando hay algún evento o algo, hacen un logo nuevo. Es absolutamente cambiante, absolutamente fluida. Es una revolución industrial, una época, digamos, que está caracterizada por la conectividad, por la personalización, por la descentralización, por la autogestión, por la falta de intermediarios, o sea, lo directo, digamos, que uno tiene acceso entre personas, entre instituciones, en un montón de cuestiones, hacen que esta época, esta revolución realmente sea tan importante como la que hoy vivimos. Ustedes fíjense que, digamos, si uno le manda un tweet a Elon Musk probablemente les conteste, ¿sí? Aparte se da como para, bueno, no sé si vieron el lanzamiento de SpaceX, etcétera. Parece que hace unos años los rusos decían, bueno, si los americanos siguen como van para mandar un hombre al espacio van a tener que usar un trampolín. Y ahora Elon Musk te dice, bueno, parece que el trampolín está funcionando. Estoy contento porque parece que el trampolín está funcionando. O sea, son cuestiones que hasta se toman en chiste muchas cuestiones que son serias, ¿no? Son de avance tecnológico, digamos, de alguna manera. Bueno, otra de las cuestiones es el uso de lo existente. Es, digamos, por una parte, la inmediatez, lo que la gente quiere, las cosas rápido, y el tomar lo existente
como para hacer realmente cuestiones que tengan que ver con disrupción, básicamente. O sea, por ejemplo, el Airbnb, digamos, no tomemos el caso particular de ahora, de este momento, digamos que estamos en una coyuntura bastante especial, digamos, pero Airbnb hace hasta enero, digamos, lo que hacía era tratar de, yo tengo propiedades que están vacías y que estoy pagando por esas propiedades. Bueno, alquilo esa propiedad en el tiempo muerto que tengo. Lo mismo el car sharing, lo que es el compartir los autos, digamos, en Europa, que se usa bastante, es el auto mientras yo no lo uso, porque fui al trabajar con el auto, y mientras el auto, digamos, está parado, bueno, lo alquilo para que otras personas lo usen. Entonces, eso es el uso de lo existente, es la economía de la abundancia, llamémosle. Bueno, cuando a esto, esta en particular está basada en reglas, lo importante son las reglas, digamos, ni los productos ni los procesos, o sea, son las reglas por las cuales las cosas son posibles en sí. Entonces se trabaja a ese nivel, digamos, es un nivel mucho más arriba por ahí, digamos. Si a esta revolución le agregamos la inteligencia artificial, bueno, es el futuro que nos depara, así que hay que tener mucho cuidado en cómo le agregamos la inteligencia artificial en ese caso. Acá lo que están viendo es, lo que van a ver en muchos lados es un desarrollo cronológico, si van de izquierda a derecha, sobre las revoluciones industriales, con una breve descripción, digamos, que es lo que ven en todos lados sobre lo que tiene que ver con Industria 4.0. Y nosotros le agregamos, en realidad, el grado de desarrollo industrial, porque una cuestión es que estemos viviendo hoy la cuarta revolución industrial, y otra es que las empresas, las industrias y nosotros mismos estemos metidos en esa cuarta revolución industrial. A muchos nos pasa por arriba, sobre todo en Argentina, nos pasa por arriba. Si ustedes ven ahí el grafiquito, es más o menos cómo está la industria argentina hoy, que es de la misma manera que estaba hace 4 años, ¿no? O sea, no es que avanzó de alguna manera. No es solo Argentina, hay muchos otros países que están en la misma situación, digamos. En estadio de grado de desarrollo industrial, bueno, estamos básicamente en la 2, con un poco en la 3, un poco en la 1 en algunos casos, y algunas muy pocas en la 4.0, digamos, sobre todo las TICs son las que tienen que ver más con industria 4.0. Entonces, nosotros lo que decimos es que, en realidad, la industria 4.0, digamos, es la respuesta de la industria a un cambio de paradigma, ¿no? Que hace necesario, digamos, el cambiar la mentalidad para poder entender esto y aprovechar esto, digamos. Nosotros tenemos como tres puntos que hacen importante, digamos, perdón, no sé si importante, pero son los puntos claves, digamos, de esta revolución industrial o de la industria 4.0. Nosotros decimos el todo, el ahora y el nosotros. El todo sería la mirada holística. Es una época en la cual hace falta ver todos los bosques y todos los árboles a la vez en sí. Hacer mapas causa-efecto interrelacionados, o sea, todo está interconectado en sí. Hay que mirar las cosas como ecosistemas en sí, y la tecnología es solo una parte. La geografía, digamos, de alguna manera no nos limita. Nosotros es un mundo global, si bien el pensamiento es local, ¿sí? El ahora, la inmediatez, hace que los clientes, digamos, hoy en día no esperan. Entonces, digamos, todo lo que tiene que ver con interconexión, con la cuestión de procesamiento en tiempo real, digamos, todo se procesa en línea. La cuestión es usar los datos que están, básicamente. Eso tiene que ver con la inmediatez, el cero latencia, digamos, que no se esperan las cosas. Y la otra es la interrelación de personas, de instituciones, etcétera, en donde es muy fuerte la empatía. Si ustedes ven las últimas noticias de Estados Unidos, bueno, dirán, me está hablando de empatía y allá, Bueno, sí, somos humanos igualmente, ¿no? No todo es, pero es la época y es hacia dónde vamos, básicamente, ¿no? Con un pensamiento colectivo, una visión colaborativa, establecer relaciones de confianza, digamos, tanto entre instituciones, empresas, personas, etc. Acá desaparece lo que es la división de cliente
y proveedor, o sea, pasan a ser todos socios estratégicos. Entonces, de esa manera yo voy a cuidar mucho más a mis clientes y a mis proveedores. Esto a nivel industrial lo estoy diciendo, a nivel de cualquier empresa, básicamente, ¿no? Y hay una parte de Accenture que se llama Fjord, que se encarga de la parte de innovación, básicamente, de Accenture, que a esto le llama la época del diseño centrado en la vida. Antes era el diseño centrado en el usuario, hubo muchas, así como direcciones, digamos, del diseño. Y a esto le llama diseño centrado en la vida, donde se supone que las actividades van a ser mucho más sustentables, más simples y más humanas en sí. Entonces, digamos, este cambio de concepción de enfoque es lo que nosotros volcamos en lo que tiene que ver con Industria 4.0 en sí. Es nuestra visión, digamos, de lo que nosotros le llamamos el doble anillo, digamos. Adentro de ese doble anillo que ustedes ven, la parte interna son las tecnologías de Industria 4.0, que ustedes las verán en todos lados que aparecen, y la parte externa es una parte mucho más estratégica en sí. Digamos. Dentro de las tecnologías, todas las tecnologías que ustedes ven ahí, digamos, fabricación aditiva, robótica colaborativa, autónoma, etcétera, tecnologías inmersivas, los Internet de las cosas, Big Data, inteligencia, son todas tecnologías que ya existían. O sea, la fabricación aditiva, la impresión 3D tiene más de 30 años. O sea, el tema es que ahora se dieron las condiciones como para que esto se pueda utilizar de la manera correcta en sí, ¿no? Entonces, nosotros lo que agregamos es, digamos, toda la parte estratégica que hace falta pensar para poder incorporar esta industria 4.0. Digamos, qué es la economía circular, los modelos de negocio, las tecnologías impulsadas por la sociedad, tener en cuenta las políticas públicas, las regulaciones, el factor humano, que es importantísimo, metodologías alternativas como el design thinking, la inteligencia colectiva, inteligencia colaborativa también, evolución de la propuesta de valor, de cómo cambia, digamos, esto decíamos del auto de Ford, de que cualquiera está bien siempre que sea negro, a el car sharing, digamos, donde yo no tengo un auto, digamos, como que se sistematiza, digamos, la necesidad real que es el transporte en realidad, ¿no es cierto? Y fundamentalmente la economía circular también. Esto se da en nosotros y nosotros proponemos esto porque en realidad nosotros venimos del diseño por una parte y de la impresión 3D por otra. O sea, el diseño para poder validar hipótesis necesita hacer modelos y prototipos. La manera correcta desde hace unos años de hacer modelos y prototipos en determinados, con determinadas características, en determinadas fases del proceso de diseño, hace falta que sean, llamémosle por impresión 3D, fabricación aditiva, prototipado rápido, llamémosle como quieran, digamos. Pero básicamente eso. Entonces, tenemos mucha experiencia en eso y venimos de ese lado. Del lado de ley 3D, por las tecnologías emergentes, por el lado del diseño, una visión holística y de experiencia de usuario en sí. Entonces, tratamos de encontrar una relación y tratamos de sacar, ahí si ustedes ven chiquito que dice Alemania, Industria 4.0, liderazgo tecnológico, manufactura tercerizada y media laboral de 45 años, esos 3 renglones eran los problemas que tenía Alemania en ese momento, digamos. Ellos tenían ese problema de liderazgo tecnológico, lo estaban perdiendo, la manufactura que le habían mandado a Oriente y a Europa del Este, y la media laboral ya estaba en 45 años y seguía subiendo, con lo cual la gente empezaba a ser más vieja en Alemania. Entonces ellos querían revertir esos procesos. Para eso lanzan Industria 4.0, el programa de ellos de Industria 4.0. Nosotros no tenemos los mismos problemas que ellos. Entonces, nosotros decimos, tenemos que buscar nuestra propia Industria 4.0, que la tenemos que hacer entre todos, básicamente. Y esa, en realidad, es nuestra propuesta. Bueno, esto un poco lo que decíamos de los modelos de negocio. Digamos, todas estos casos, Tinkercad, los App Store, las plataformas, digamos, la economía de plataformas, Thingiverse, Uber, Airbnb, etcétera, ¿no? Los sistemas de crowdfunding como Kickstarter, Indiegogo, etcétera, los repositorios digitales como GitHub, Thingiverse y cosas por el estilo, plantean nuevos modelos de negocio donde la monetización no se produce de la manera de antes, que yo fabrico algo, lo vendo y cobro. Digamos, empiezan a ser mucho más rebuscados, digamos. Por ejemplo, Tinkercad, que es un software, el software es gratis y cada vez que yo diseño algo y lo mando a imprimir a un service bureau, ese service bureau
cuando recibe el archivo, el mismo archivo le dice que eso fue hecho en Tinkercad. Con lo cual, en el precio que le cobran a uno, le está cobrando una partecita para después mandársela a Autodesk para que, digamos, de alguna manera reciba algo por el software que hizo. No, son cosas mucho más, la monetización muchas veces es indirecta en sí. Esto de acá abajo de la izquierda, de productos, servicios, sistema, era un poco lo que decíamos de esta evolución, ¿no? De la propuesta de valor, de Ford a el car sharing, digamos. Y es fundamental, digamos, la flexibilidad y la interrelación en este nuevo paradigma, digamos. Esto un poco para que vean que en realidad, los nuevos modelos de negocio, bueno, siempre hubo modelos de negocio innovativos desde el principio del siglo pasado, con la hojita de afeitar de Gillette, que es lo mismo que vienen usando las impresoras 2D, digamos, las impresoras que uno tiene en la casa, donde la impresora es barata y el cartucho en realidad es lo caro, hasta los nuevos de Airbnb, Uber, Facebook, Netflix, etcétera. Bueno, siempre hubo modelos innovativos, no es que son cosas de ahora solamente, ¿no? Bueno, ¿de qué manera podemos planificar u orientar, digamos, nuestros nuevos modelos de negocio? Bueno, hay muchas herramientas para hacerlo. Una, nosotros proponemos el modelo Canvas, que es una empresa que se llama Strategizer. Es una excelente manera, digamos, como para visualizar oportunidades y dónde está el core de mi negocio, básicamente. Todo lo que tiene que ver con Industria 4.0 en sí, bueno, la red de partners, los recursos clave y las acciones clave, la relación con los clientes, tiene mucho más peso que antes en sí. Lo que hablábamos de el design thinking, estos pensamientos alternativos y el factor humano también, tiene que ver con siempre, siempre tener en cuenta que cualquier cosa que hagamos va a ser usada por un humano. Y los humanos son lo que en general hace que las cosas fallen o funcionen. Entonces, siempre consideremos al humano como parte de este sistema en el cual, digamos, que estamos trabajando. Todo pasa a ser un sistema, ¿sí? Desde las cosas más sencillas como un hacha hasta cosas complejísimas como una ciudad, por ejemplo. Si ustedes ven ahí el video ese de la silla de ruedas, atrás tiene un aparatito que en realidad es asistencia mecánica, digamos, para la silla de ruedas. Ustedes ven la interfaz que tiene ese aparato, o sea, cómo hace el usuario para decirle al aparato cuándo poner fuerza y cuándo girar y para dónde tiene que ir, etcétera. No tiene ningún joystick, no tiene nada por el estilo. Lo único que usa es su misma silla de ruedas como él la usaba antes. Entonces, el aparato tiene la suficiente inteligencia como para determinar si hace falta ponerle fuerza, no ponerle fuerza, dejar que gire para un lado, dejar que gire para el otro, etc., ¿no? Entonces, de eso se trata, digamos, el factor humano. Lo mismo el design thinking, digamos, no me quiero detener, digamos, específicamente en design thinking, pero es tener las tres patas, básicamente, lo que tiene que ver los factores técnicos, los factores humanos y los modelos de negocio, que hacen a la factibilidad productiva, a la utilidad de un producto y a la viabilidad comercial, tenerlo siempre en cuenta como para desarrollar cualquier tipo de proyecto en sí. Habíamos hablado de Industria 4.0, perdón, de Industria 4.0, de economía circular. Bueno, la economía circular y la industria 4.0, no sé si saben lo que es la economía circular, pero lo voy a resumir muchísimo. La economía circular se contrapone a la economía lineal, que es la que nosotros conocemos de extraer recursos, transformarlos, fabricar algo, usarlo y tirarlo, en una economía que cierre ese ciclo. Primero, tratar de reducir al máximo la extracción, digamos, de la naturaleza, de las materias primas o de los recursos naturales. Y eso se hace con que en cada proceso que nosotros vamos agregándole, digamos, a la transformación de un determinado producto, tenemos lazos iterativos que hacen que lo que no usamos sirva de materia prima para ese mismo proceso u otro proceso, ¿sí? Excede lo que es el reciclado. El reciclado es una sola parte de esto, pero empiezan las cosas a tener que diseñarse para poder repararse, para poder luego
extraer las partes que tienen como para poder usarlas en otras cosas. Por ejemplo, un chip de un teléfono se puede usar tranquilamente en un lavarropas. Los displays se pueden usar para otra cosa. Entonces, en lo que no podamos reciclarlo, digamos, y reutilizarlo, bueno, va a ser la menor parte posible y eso vemos si se puede hacer asfalto, digamos, o caminos con esas cosas, o refuerzos de alguna otra. Entonces, la idea es no tirar nada, básicamente, y valorizar en el medio todos los residuos que tengan cada una de las fases, digamos. Lo interesante con la industria 4.0 y la economía circular es que, digamos, la industria 4.0 activa estrategias circulares porque me permite levantar datos que son absolutamente necesarios para lo que es la trazabilidad que utiliza la economía circular. La economía circular le brinda un propósito e impulsa también el desarrollo de elementos de industria 4.0. Y nuevamente la industria 4.0 ayuda a que se activen esas estrategias circulares. Entonces hay como un ciclo continuo, digamos, de ganar-ganar, digamos, en este sentido, ¿no? Bueno, este cambio de paradigma básicamente no se trata de tecnología, sino de un completo cambio de mentalidad, que esto es lo que repetimos siempre, digamos. Como decíamos, estas tecnologías existen hace mucho tiempo, digamos, y van a seguir surgiendo más en los próximos años. Lo importante no son las tecnologías, sino, digamos, cómo se vinculan, cómo podemos vincular estas tecnologías para aprovechar al máximo esa interrelación. O sea, nosotros podemos tener impresión 3D, podemos tener diseño generativo y podemos tener inteligencia artificial. Pero cuando nosotros juntamos a las tres, digamos, podemos obtener estas cosas que aparecen en la imagen que tienen ahí. Es reducción de piezas, alternativas de diseño prácticamente infinitas en muy poco tiempo, optimización del peso de las piezas con la misma resistencia o con el mismo peso aumentar la resistencia. ¿Por qué? Porque, digamos, la impresión 3D permite que estas cosas sean fabricables. La inteligencia artificial permite que estos lazos iterativos sean, digamos, posibles en sí. Y el diseño generativo nos permite poner determinados parámetros fijos y modificar todo el resto y jugar con eso. Con lo cual, con muy poco costo, obtenemos realmente beneficios muy, muy importantes, ¿no? Lo mismo pasa con los datos. En realidad, esta pirámide de datos, como le dicen, es un triángulo, pero le dicen la pirámide de los datos, de datos e información a conocimiento e inteligencia, digamos, que está un poco adaptado de lo de sabiduría de antes, pero se trata de aumentar la calidad de los datos reduciendo la cantidad de esos datos en sí, seleccionando esos datos para que sean realmente útiles. Todos los datos no le sirven a todo el mundo, entonces hay que tratar de enviar la información a la que sea realmente importante, a la gente que realmente le interesa, ¿no es cierto? Bueno, el trabajo hay que adaptarlo también a esta, y ahora más que nunca con el COVID, imagínense que estamos haciendo esto y no les puedo dar las caras tampoco, ya en otro momento me estaría yendo. Digamos, si nosotros consideramos la industria 4.0 como solamente tecnológica, nosotros tenemos un problema y tenemos la solución para eso. Ahora, si nosotros decimos, yo quiero usar manufactura aditiva, bueno, ¿tenés el archivo digital para hacer esa pieza por impresión 3D, por ejemplo? Si yo quiero aplicar inteligencia artificial, bueno, ¿qué le vas a pedir a la inteligencia artificial? Entonces, yo quiero aplicar Internet de las cosas. Bueno, ¿qué datos vas a relevar? O sea, todo eso es absolutamente importante, digamos, y son pasos anteriores que hay que tener para poder aplicar estas tecnologías. Y eso hay que tenerlo mucho, mucho más claro en sí. Antes de salir corriendo a comprar tecnología, en realidad tenemos que empezar a hacernos muchas preguntas, digamos, ¿no? Porque las tecnologías, como siempre, no son mágicas, digamos. Entonces, para reforzar un poco nuestro enfoque, digamos, de industria 4.0, es que es un cambio de paradigma, digamos, hay que manejarlo en un contexto regional en sí. Las herramientas que nosotros proponemos son el design thinking, lo que es la experiencia de usuario y la sustentabilidad, por otro lado, y las consideraciones de integración
y mirar holísticamente y con foco en los ecosistemas, digamos. Acá, Raquel, si vos querés explicar la parte de diagnósticos, si no, brevemente lo hago. Yo así mientras reviso a ver si me tengo que ir o no. ¿Estás, Raquel? Se me fue. Ok. Te decía que no, pero no, está bien. Listo. No, está bien. Si querés revisar, yo... Dale, avísame cuando te cambie y aprieto el botoncito, no hay problema. Bueno, acá algunos de los casos que venimos haciendo en el INTI tiene que ver cómo empezamos a ver en las empresas esta situación digamos, cómo hacemos esta transformación de la industria 4.0. Nosotros armamos un esquema de diagnóstico donde en realidad para poder entender todo esto que explicó Jorge, necesitamos entender primero la estrategia, después cómo se organiza la empresa, o sea, cómo son las cuestiones de recursos humanos, cuáles son sus relaciones, sus vínculos, qué producto o servicio hacen, cómo organizan la producción, porque parte de lo que fue comentando Jorge, también esto cambia en la organización de la producción, o sea, con las nuevas tecnologías, y qué infraestructura tienen. Y en función de eso, en realidad se hace un plan de acción como para poder acompañar a las empresas en esta transformación. Bueno, si querés, sigo de acá. Al final no me tengo que ir, así que podemos seguir un ratito más, no hay problema. No sé la gente si está apurada, digamos, por ese lado, pero bueno, algunas de las herramientas que usábamos en los diagnósticos, usamos buscadores especiales como el Carrot, usamos el Canvas que habíamos comentado, Pestle, que es un análisis como si fuera un FODA, digamos, pero que tiene que ver con más, digamos, inputs de cuestiones políticas, económicas, sociales, tecnológicas, legales, ecológicas, etcétera, ¿no? Bueno, análisis de los flujos de información dentro de las empresas, mapas de relaciones, gráficos de radar, como ahí hay algunos que se ven, obviamente formularios de indagación previa también, escenarios para pensar el producto, que son publicaciones que hemos hecho en algún momento cuando éramos parte del Centro de Diseño Industrial, y hacer un foco muy importante, digamos, en lo que tiene que ver con usabilidad también. Otra de las cosas que hacemos como dirección técnica de Industria 4.0, digamos, es el mapeado de actores del futuro ecosistema de Industria 4.0. O sea, nosotros creemos, como decíamos, esta visión ecosistémica, digamos, es imposible sin relacionarlo o sin hacer trabajos en red con la gente que alguna está trabajando en esto, otros están trabajando en cosas que se le parecen y otros están trabajando en cosas que son, pero no saben que están trabajando en esto, ¿no? Entonces, hay que unir a toda esa gente, digamos, darles una dirección común, conectarlos entre ellos y que todo funcione, digamos, como un sistema vivo, digamos. Este ecosistema, la definición es como un sistema vivo en equilibrio, vendría a ser, ¿no? Nosotros ya tenemos experiencia en eso de haberlo hecho con la red de impresión 3D. O sea, nosotros tenemos una red que ahora es parte del centro de diseño de INTI, de diseño industrial de INTI, donde tenemos mapeados a todos los que fabrican con tecnologías aditivas, ya sea impresoras 3D, digamos, máquinas más industriales, digamos, de fabricación aditiva, y están todos en red, se organizan eventos, etcétera, ¿no? Con eso. Bueno, nuestra actividad, digamos, en lo que tiene que ver con Industria 4.0, básicamente es una investigación constante, vinculación con instituciones, con empresas, damos servicios de sensibilización, de capacitación, de entrenamiento, relevamiento que hacemos en empresas, más el diagnóstico, más propuestas de implementación y en algunos casos seguimiento también, digamos, y algo que es nuestra intención hacer, pero todavía no lo tenemos demasiado como catalizado, digamos, es el monitoreo y prospectiva, ¿no? O sea, lo vamos haciendo, pero más llamémosle chapuceramente, ¿no? El tema de prospectiva. Son épocas en las cuales, bueno, todas las cosas cambian todos los días, entonces es bastante, los tiempos son bastante tiranos en ese sentido, ¿no? ¿Vos querés contar, Raquel, esto o querés que lo cuente yo, lo de cómo está organizado más o menos la dirección técnica?
Bueno, eso es un poco... Contalo vos y más que nada por el tiempo, porque no sé a qué hora, digamos, si tienen otra clase y eso, pues son cerca de las 6, Okay. digo, por eso Perfecto. para que sea más rápido, contalo. Bueno, básicamente, digamos, la dirección técnica de Industria 4.0 INTI está, que Raquel es la directora, por eso le decía si lo quería contar ella, está dividido en 2 departamentos, digamos, el de gestión de proyectos y el de tecnologías para Industria 4.0. El de gestión de proyectos, para hacerlo muy rápidamente, digamos, damos charlas de sensibilización, formamos a consultores en Industria 4.0, tenemos talleres para empresas, dentro y fuera de las compañías, diagnósticos en empresas, capacitaciones, bueno, ahí está la capacitación in company, esto que decía, los talleres adentro de las empresas, y el departamento de tecnologías para Industria 4.0, vemos todo lo que tiene que ver con las tecnologías, los habilitadores tecnológicos que decíamos, tratamos de acelerar algunos proyectos en particular, tratamos de implementar o nos ocupamos de la gestión, digamos, de implementación de los procesos, digamos, de Industria 4.0 en sí, y es este desarrollo de proveedores 4.0, que está muy relacionado al mapa este que decíamos de 4.0, ¿no? Como orientaciones en sí, digamos, bueno, siempre tratamos de implementar todo en empresas y tratamos de, por una parte, detectamos oportunidades, digamos, que son los nuevos negocios que se presentan para los nuevos mercados que vienen. Acompañamos a las empresas en la transformación digital. Ahora, por ejemplo, con el COVID-19, digamos, hicimos una publicación de teletrabajo, por ejemplo, para empresas, que la verdad que fue muy bien recibido en ese sentido. Después, y también, bueno, el desarrollo de este ecosistema de Industria 4.0, ¿no? Que en nuestra primera etapa son este mapa de proveedores que decíamos. Así que, bueno, hasta acá más o menos lo que teníamos para contarles muy brevemente. Estamos abiertos a preguntas que la responderá Raquel, yo, como quieran. Carolina. Sí, en realidad la idea es que, bueno, los chicos que están participando puedan tener algún tipo de diálogo con ustedes, alguna duda. Perfecto, aquí estamos. Buenas tardes, yo por ahí antes de que los chicos comiencen si hay preguntas, me voy a presentar, no tuve el placer de presentarme, Jorge, mi nombre es Alberto Ledesma, soy ingeniero en sistemas y soy el director de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales de la UNVIME. Agradecido por la participación, la verdad que la charla es por demás interesante. A mí el concepto de la economía circular, la verdad que me gustó muchísimo, no lo había prestado atención con el nombre tal vez, pero la verdad que es muy interesante y tiene una aplicación en la industria que, bueno, obviamente es muy buena para prestar atención, ¿no? Para llevarlo adelante. Creo que la implementación no debe ser tan sencilla, imagino, porque debe requerir un montón de aspectos para mejorar una industria. Requiere mucho y mucha colaboración. En realidad, todo lo que es Industria 4.0 y lo que es economía circular, ambas cosas requieren un gran compromiso de todos los actores involucrados, digamos, claro, para implementarlo correctamente, ¿no? O sea, podemos hacer Industria 4.0 poniendo sensores, digamos, pero no es la idea, digamos, no es la idea. Claro. Sí, obviamente el concepto va mucho más allá tal vez de la implementación de tecnología, me parece que esto es lo que me quedó a mí, que va mucho más allá de eso. Absolutamente. Bien. Absolutamente. Bueno, o sea, simplemente quería hacer el comentario. No, es bárbaro, fantástico, es muy bienvenido. Realmente te digo, no es que, a ver, necesitas tecnología a la larga para hacer Industria 4.0 porque necesitas levantar datos, necesitas un montón de cosas. Pero hoy por hoy, cuando empezás, es más importante por ahí tener bien arraigado el concepto de qué es lo que vas a hacer y este cambio de mentalidad que te hace falta para modificar tu empresa, que no simplemente una aplicación tecnológica. Siempre nosotros usamos por el caso de la optimización o apuntar a la productividad, ¿no? Que es algo que está muy de moda, digamos, o estuvo muy de moda hasta el momento, digamos. Vos podés aumentar la productividad de una empresa, optimizar absolutamente tus procesos, agregar tecnología para poder hacer eso, digamos, y podés tener una
una fábrica modelo que hace máquinas de escribir. ¿Sí? Entonces, en ese caso, digamos, bueno, en realidad tenés que pensar por dónde va tu modelo de negocios, por dónde vos vas a tener un éxito comercial o la subsistencia de tu empresa, que más allá de que te permita a vos viajar a Miami cuando se abran las fronteras, en realidad tenés un montón de familias que están viviendo de vos, digamos. Claro. Entonces, si tu empresa funde, no solo tu empresa funde, sino que hay un montón de familias que viven en la calle. Entonces, hay que pensar correctamente, no solo por vos, sino por todos, digamos, ¿no? Y ese concepto de lo estratégico que es ahora asociarse, ya no existe más este concepto de proveedor y cliente, porque, bueno, muchas empresas están con este concepto del desarrollo del proveedor, porque el proveedor termina siendo un socio estratégico tuyo. Y lo que decía recién es válido también para el proveedor, porque no solamente si tu empresa deja de existir, dejas a tus propios empleados y a vos mismo tal vez sin trabajo, creo que una economía que está alrededor de tu emprendimiento o empresa también decae porque justamente está todo ligado. Entonces la idea sería de que no caiga uno porque si no caemos todos. Absolutamente. O sea que nosotros tenemos el caso de una empresa que exporta así material de, ¿viste las heladeras para supermercados y esas cosas donde exhiben tortas o comida caliente, comida fría? Bueno, se dedican a hacer eso. Y exportan mucho a Sudáfrica. Y para algunos de los productos que exportaban a Sudáfrica, ellos compraban vidrios italianos. Claro, tuvieron problemas de importación, entonces empezó a desarrollar un proveedor de Santa Fe, digamos. No sé si es Rosario o Santa Fe, la ciudad de Santa Fe, digamos. Pero empezaron a desarrollar un proveedor. Y realmente, digamos, le elevás el nivel de producción y el nivel de calidad de sus productos, con lo cual, digamos, es un círculo virtuoso, digamos, que se hace si vos acompañás, obviamente, a tu proveedor. ¿Sí? Y pasa a ser un socio tuyo, ¿viste? Pasa a ser un socio tuyo. No. Sí. Bueno, yo corto, Caro, me está mirando con cara feo la coordinadora, así que gracias Jorge. Hay unas preguntas de una alumna, así que yo no hablo más. Muchas gracias por el aporte. Sí. Bueno, ahí consultaba si están haciendo algún tipo de capacitaciones porque les interesa. Bien. ¿Contestás vos, Raquel, o querés que conteste yo? Estamos armando algunas capacitaciones a distancia. En general, bueno, hasta este tema del coronavirus, hacíamos capacitaciones presenciales, pero bueno, estamos armando todo ese material para hacer capacitaciones a distancia y estamos dictando diferentes charlas, en principio de introducción, pero bueno, que son hasta que haya un nivel de conocimiento como para ir profundizando, pero estamos armando todo ese paquete de capacitación a distancia. O sea, todavía disponibles no están, pero sí se están armando, digamos. Sí. Sería, claro. ¿Alguien más quisiera consultar algo? Bueno, si no hay más preguntas, me sumo a lo que dijo el director de la escuela. Realmente es valiosísimo el aporte que han hecho. Bueno, este tema, yo al ser ingeniera industrial y bueno, amiga de Martín, lo hemos hablado bastante. Se ve todas las pymes hoy en día, conozco al menos varias pymes que están apuntando a esto y muchas veces uno piensa que es el futuro, pero realmente es el presente y como dijiste vos, Jorge, no es fácil de implementar y se necesita de mucho compromiso, pero es totalmente posible y es realmente, como decías vos, es a lo que estamos apuntando. Así que, bueno, no sé, si no hay más preguntas, yo les agradezco muchísimo su tiempo, su dedicación para poder darnos lo mejor de ustedes. Y no sé si alguien más quiere decir algo, si no, ya no los retenemos más. No, muchas gracias por la invitación y quedamos a disposición para seguir trabajando. Bueno, ustedes lo tienen ahí cerquita a Martín, que él nos hace la vinculación y es el representante en el territorio. Totalmente. Acá en la última, en la que dejé acá bastante tiempo, está el mail que recibe toda la dirección técnica.
todo el equipo recibe este mail, así que cualquier consulta o algo pueden mandarla ahí directamente, que no hay ningún inconveniente. Por otra parte, Alberto Ledesma, ingeniero en sistemas, ¿dijiste? Bien, bueno, es una de las profesiones que hay que escuchar en esta época. Realmente, sí, absolutamente. He trabajado en industrias petroleras y de esto he visto mucho, por eso lo que es Toyota, la cabeza te mete en el sistema de Toyota y bueno, uno trabaja en pos de eso. Así que, de más agradecidos, y las puertas de la universidad, de la escuela están abiertas para lo que ustedes necesiten de nosotros, para dar charlas, capacitaciones, las instalaciones están disponibles para que lo que requieran, ¿sí? Fantástico. Se agradece muchísimo. Muchas gracias. Cuando podamos viajar, seguramente nos daremos una vuelta. Por favor. Están bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.